Hemos estado esperando para tener esta conversación porque esta es la que nos sigue por todas partes. Durante las décadas de este trabajo, en las conferencias, en los grupos de apoyo, en las conversaciones después de nuestras charlas, siempre hay algunas dudas sobre alguna información errónea en torno al apego. La pregunta principal es que si crías a un niño sensible, cercano, sintonizado, ¿terminas con un niño que no puede funcionar sin ti? La versión educada de esta pregunta suena como, no crea toda esa cercanía dependencia, pero la versión menos educada, la que escuchamos con más frecuencia, suena así. Estás criando hijos que nunca saldrán de casa. Estás facturando a los adultos que no pueden manejar un día duro en el trabajo. Estás tan enfocado en hacer que tu hijo se sienta seguro que te olvidas de prepararlo para el mundo real. Hemos escuchado todo eso. Y queremos darles una perspectiva ampliada de lo que es realmente la crianza de apego hoy en día. A lo largo de los años hemos visto investigaciones en múltiples países, siguiendo a los niños desde la infancia hasta la edad adulta, estudiando, investigando. La información puede ser lo opuesto a lo que esperarías. Antes de entrar en la investigación, queremos reconocer algo. El miedo detrás de esta pregunta es real e incluso común, y tiene sentido si estamos hablando de un padre excesivamente indulgente. Si le das a un niño todo lo que pide, cada juguete, cada caramelo, cada momento de tiempo de pantalla, probablemente luchará por manejar los límites. Eso, por supuesto, es muy lógico. Pero esa lógica se rompe por completo cuando hablamos de necesidades emocionales desde su perspectiva, lo que es se siente como ser sostenido, ser respondido cuando estás en angustia o saber que alguien está presente de manera confiable. ¿No es eso lo que todos queremos, incluso como adultos? Estas son las condiciones básicas para un desarrollo saludable, y confundirlas con la sobreindulgencia provoca enormes cantidades de sufrimiento innecesario. No se puede enseñar a un niño a ser independiente reteniendo el amor. De esta manera, solo aprenden que el amor no es confiable. Y un niño que ha aprendido que el amor no es confiable no se vuelve más independiente, se vuelven más ansiosos, vigilantes y tienen más miedo de dejarse ir, porque dejar ir requiere confiar en que hay algo sólido al que volver. Vamos a la investigación, porque esta pregunta ha sido estudiada más cuidadosamente durante un periodo de tiempo más largo que casi cualquier otra pregunta en la psicología del desarrollo. Comienza con una mujer llamada Mary Ainsworth, a quien mencionamos en el video anterior. Mary Ainsworth fue una psicóloga del desarrollo que trabajó junto a John Bowlby, el psiquiatra que formalizó por primera vez la teoría del apego. En los años 50 y 60 realizó una serie de estudios naturalistas, primero en Uganda y luego en los Estados Unidos en Baltimore, Maryland, donde observó a madres y bebés en sus hogares durante meses, simplemente observando y notando lo que sucedió. Lo que notó fue algo que sonaba simple, pero resultó ser enormemente significativo. No todas las capacidades de respuesta se ven iguales. Algunas madres eran constantemente sensibles a las señales de su bebé. Algunos eran inconsistentes, sensibles, a veces indisponibles otros. Algunos no respondieron predominantemente. Y los bebés reaccionaban consistentemente de la misma manera a los diferentes tipos de respuesta, no solo en el temperamento, sino también en cómo usaban a sus madres y lo que hacían cuando estaban asustados y cómo reaccionaban cuando su madre regresaba después de una breve ausencia. A partir de esas observaciones, Ainsworth desarrolló lo que se convirtió en uno de los experimentos más replicados en toda la psicología del desarrollo. La llamó la extraña situación. La situación extraña es una observación estructurada. Una madre y su bebé de 12 meses entran en una habitación desconocida con juguetes. Exploran juntos durante unos minutos. Entonces entra un extraño. La madre se queda. ¿Cómo reacciona el bebé? Luego la madre se va. El extraño se queda. ¿Qué pasa ahora? Y luego la madre regresa y eso, su reunión, es donde todo comienza. Se hace claro. Ainsworth identificó lo que ella llamó apego seguro y varias formas de apego inseguro y las diferencias fueron significativas. Los bebés firmemente unidos, los cuyas madres habían sido constantemente receptivas en casa, esos bebés exploraban libremente cuando su madre estaba presente. Eran curiosos, comprometidos, dispuestos a interactuar con juguetes e incluso con el extraño. Cuando su madre se fue, estaban angustiados. Ellos gritaron.
Esta angustia es completamente normal y saludable. La separación de una figura de apego genera estrés, reflejando un correcto funcionamiento biológico. Y aquí es lo que importa. En el momento en que la madre regresa, los bebés seguros se acercan a ellos y se dejan consolar, y luego en unos minutos volvieron a explorar, se recuperaron, usaron a su madre como base para reabastecerse y luego volvieron a salir. Los bebés inseguros eran diferentes. Algunas de ellas, las cuyas madres no habían respondido en su mayoría, apenas reaccionaron cuando las madres se fueron. Y cuando ella regresó, la ignoraron o se alejaron. No porque no les importaba. La investigación muestra que sus hormonas del estrés estaban igualmente elevadas, pero habían aprendido a no señalar la necesidad. Habían aprendido que mostrar necesidad no obtiene respuesta. Otras, las cuyas madres habían sido inconsistentemente receptivas, a veces cálidas, a veces no, estaban extremadamente angustiadas por la separación. Y cuando su madre regresó no pudieron establecerse. Se acercaron a ella y luego la empujaron, gritaron y luego se resistieron a la consolación. Estaban enojados y aliviados al mismo tiempo porque habían aprendido que la persona que más necesitaban también era impredecible. Y esa es una combinación insoportable. Cuando observamos a quienes exploran y se comprometen genuinamente con el mundo, son los bebés con un apego seguro quienes lideran. Aquellas cuyas madres habían sido en su mayoría constantemente receptivas, iban más allá, intentaban más, se recuperaban más rápido porque tenían una base sólida desde la que liderar. La extraña situación se ha replicado cientos de veces en decenas de países. A lo largo de los años, el patrón persiste. Los niños con apego seguro, sostenidos y acompañados consistentemente, desarrollan mayor curiosidad, resiliencia y disposición para interactuar con el mundo. En cambio, los inseguros tienden a ser más dependientes y ansiosos porque nunca sintieron estabilidad suficiente para alejarse. Y los niños que más luchan con la independencia no son los que fueron sostenidos demasiado. Ellos son los que nunca fueron sostenidos lo suficiente como para confiar en que era seguro dejarlo ir. La extraña situación nos dice sobre los bebés, pero la investigación más convincente proviene de los estudios que siguieron a estos niños, no solo a través de la infancia, sino a través de la infancia, la adolescencia y hasta la edad adulta. El más significativo de estos es el estudio longitudinal de riesgo y adaptación de Minnesota. Fue iniciado en la década de 1970 por un psicólogo del desarrollo llamado Alan Shroff y sus colegas de la Universidad de Minnesota. Inscribieron a más de 200 familias con recién nacidos y los siguieron durante décadas hasta la edad adulta. Fue uno de los estudios de apego más largos jamás realizados, y los hallazgos fueron extraordinarios. Los niños que se habían unido de forma segura cuando eran niños, a medida que crecieron, eran más competentes socialmente, tenían amistades más cercanas, manejaron mejor los conflictos, son más empáticos hacia los demás. En la escuela eran más capaces de concentrarse y aprender porque sus sistemas regulatorios se habían construido sobre una base sólida y podían utilizar esos sistemas para gestionar las demandas en la escuela y en la vida. Como adolescentes, eran más propensos a tener relaciones estables con sus compañeros, menos propensos a ser agresivos o retraídos, más propensos a buscar ayuda cuando la necesitan, lo que resulta ser uno de los marcadores más claros de independencia real. Saber cuándo necesitas apoyo y estar dispuesto a pedirlo es una habilidad. Requiere tanto autoconciencia como confianza, y se manifiesta mucho más en las personas seguras que en las inseguras. Las investigaciones más a largo plazo sobre el apego revelaron hallazgos más notables. Los individuos seguramente apegados exhibieron consistentemente sólidos principios morales, empatía y comportamiento prosocial. Esta base ética está impulsada por una mayor capacidad de compasión y regulación emocional equilibrada. Los estudios han demostrado una compasión significativamente mayor y una mayor probabilidad de comportarse éticamente cuando se enfrenta a tareas desafiantes o competitivas.
Lo más relevante para esta pregunta con la que empezamos hoy es que eran más propensos a asumir riesgos apropiados, a probar cosas nuevas que podrían fracasar, a perseguir metas que requieren un esfuerzo sostenido ante los contratiempos. Eran más independientes. El patrón en los datos de investigación a largo plazo es consistente y claro. El apego seguro en la infancia no crea adultos que necesiten constantemente validación, atención y elogios. Crea adultos que saben cómo mantenerse en los principios y estándares morales. Entonces, la pregunta, ¿la crianza por apego crea hijos dependientes? Los datos de 60 años de investigación dicen que los niños que fueron criados con cercanía y capacidad de respuesta consistentes crecieron para ser más independientes, más capaces y más resilientes que aquellos que no lo eran. Medible y significativamente más en diferentes países, diferentes culturas y a través de generaciones de familias que estos estudios han rastreado ahora. La dirección de la evidencia es coherente. Ahora nos gustaría centrarnos en la palabra resiliencia. Se usa mucho en estas conversaciones y tiende a acostumbrarse a significar algo que no es lo que realmente significa. Resiliencia utilizada significa la capacidad de manejar las dificultades sin necesitar apoyo, tenacidad, autosuficiencia y la capacidad de seguir adelante solo. Pero eso no es lo que la investigación muestra que la resiliencia es en absoluto. Los investigadores que estudian la resiliencia, que estudian a las personas que han enfrentado una verdadera adversidad y salen de ella transformadas y fortalecidas, encuentran algo muy consistente. Las personas resilientes son las que han tenido más apoyo. El factor más predictivo para la resiliencia ante las dificultades es la presencia de al menos una relación estable y cariñosa con un adulto en la primera infancia. La verdadera resiliencia es tener una red de seguridad, lo suficientemente confiable como para desarrollar recursos internos a partir de ella. Recursos que llevas consigo, incluso cuando estás lejos de la red. Las personas que entran en situaciones difíciles y las manejan bien no son las cuyas necesidades fueron ignoradas cuando eran jóvenes. Son las personas a las que se les dio lo suficiente para que tuvieran algo de lo que sacar. Este es uno de los lugares donde el mensaje cultural y los hallazgos científicos se oponen más dramáticamente. Nos han dicho que la resiliencia se construye a partir de ser empujados hacia la independencia temprano. La investigación muestra que proviene de ser mantenido de forma segura primero. Hay una confusión específica en el corazón de esta pregunta que nos gustaría abordar. La confusión nos hace mezclar dos cosas completamente diferentes: satisfacer necesidades emocionales, sostener a un bebé que necesita ser sostenido, responder a un niño que está angustiado. Estar fiablemente presente, eso es una cosa, y dar a un niño todo lo que quiere, satisfacer todas las preferencias, nunca permitirle experimentar frustración o decepción, eso es algo completamente otro. Esos no son lo mismo, ni siquiera están cerca de lo mismo. Y el hecho de que los hemos estado tratando como si fueran, como si sostener a tu bebé y nunca decirle no a tu adolescente, son el mismo impulso en el mismo espectro, esa confusión ha hecho un daño real. Un niño cuyas necesidades emocionales han sido constantemente, quien ha sido sostenido, respondido, visto y conocido, ese niño desarrolla un depósito interno de seguridad. Y es desde ese depósito que son capaces de tolerar la frustración, escuchar que no, esperar, intentar de nuevo, manejar la decepción sin desmoronarse. Porque el no amenaza la fundación. La base es sólida. Pueden estar de pie en él incluso cuando las cosas no van a su manera. El niño ha sido privado de la capacidad de respuesta emocional. Es el que lucha con la frustración porque la frustración sin fundamento se siente como una caída libre y no se puede tolerar por mucho tiempo. No abogamos por la crianza sin límites. Los límites son esenciales. Los límites son cómo los niños aprenden sobre la estructura del mundo. Estamos diciendo que los límites vienen de una posición de fuerza cuando la relación debajo de ellos es segura, y vienen de una posición de desesperación cuando no lo es. La investigación muestra que el ciclo de apego seguro sigue un patrón claro. Interrupción y reparación en ese orden. Y la reparación es tan importante como la sintonización. La sintonización significa que estás sincronizado. Ves lo que tu hijo necesita y te ajustas a ello. Ese es el ideal y ocurre en un 30% con una crianza bastante buena. Interrupción significa que te pierdes, estás distraído, agotado,
lees mal la señal o pierdes la paciencia. Dices algo que desearías no haber dicho. Esto constantemente en la crianza de todos sin excepción. Y la reparación significa que vuelves, te das cuenta de lo que pasó. Vuelves a tu hijo y dices, de cualquier manera que le encaje a ellos y a ti, yo no estaba allí como quería ser. Estoy aquí ahora y lo siento. Esa reparación, esa voluntad de volver después de una ruptura, es una de las cosas más poderosas que un padre puede hacer, no solo por la relación, sino por lo que el niño aprende sobre las relaciones en general. Los niños que experimentan la reparación aprenden que las relaciones sobreviven a los momentos difíciles, que el amor no desaparece cuando las cosas salen mal, que las personas que se preocupan pueden lastimarse mutuamente y luego encontrar su camino de regreso. Esa no es una pequeña lección, esa puede ser la lección más importante de la infancia. Ambos tenemos cosas en nuestra crianza que haríamos de manera diferente ahora. Ambos hemos perdido la paciencia, hemos dicho lo equivocado, hemos estado menos presentes de lo que queríamos estar, y ambos hemos regresado. Hemos pedido disculpas a nuestros hijos. Hemos dicho que era mía, no tuya. Demostrar a nuestros hijos que los adultos cometen errores y repararlos no es una debilidad. Es lo más honesto que podemos modelar porque ellos también cometerán errores y queremos que sepan qué hacer a continuación. Puede que seas un padre que quiere la imagen científica completa, porque sabemos que para muchos de ustedes la pregunta no es, ¿esto se siente correcto? La pregunta es, muéstrame los datos. Así que aquí está, brevemente. La investigación de apego que estamos extrayendo incluye los estudios de situaciones extrañas originales de Mary Ainsworth, publicados en los años 1960 y 1970, el estudio longitudinal de Minnesota, iniciado por Alan Sruth, y que continúa durante décadas, y los metaanálisis de investigadores como Mary Main, quien extendió el trabajo de Bowlby al apego adulto, los estudios de Jerome Kagan sobre el temperamento y el apego, las replicaciones interculturales en Alemania, Japón, Israel, China y en toda América Latina, muestran que el efecto de base segura se mantiene en contextos culturales muy diferentes. Esta no es una filosofía de crianza alternativa disfrazada de lenguaje científico. La teoría del apego es uno de los marcos más respaldados empíricamente en toda la psicología del desarrollo. Los programas de intervención que han mostrado el mayor éxito en la mejora de los resultados de los niños, los programas de visitas a domicilio, los programas de educación en la primera infancia, los programas de apoyo a los padres en Europa y las Américas se basan casi universalmente en los principios de apego. Si quieres profundizar en cualquiera de estos estudios, los enumeramos en nuestro libro con contexto y explicación escrita para padres, no para académicos. Hemos pasado 30 años traduciendo la investigación al lenguaje que las familias realmente pueden usar. Para eso es crear Cornell Corazón. Queremos hacer algo práctico durante unos minutos porque somos conscientes de que todo esto puede sonar muy abstracto. Y la crianza por apego, como cualquier marco, solo importa si se traduce en la vida real. Entonces, ¿cómo se ve realmente un niño firmemente unido a diferentes edades? No en un informe académico, sino en la vida diaria, en cocinas, parques y escuelas. A los 2 años tienen ataques de rabia, por supuesto que lo hacen. Los ataques de rabia no son un signo de apego inseguro, son un signo de un cerebro de 2 años que todavía no puede manejar grandes emociones. La diferencia es en lo que sucede durante y después del colapso. Un niño de 2 años de edad seguramente atado, cuando sus padres permanecen tranquilos y cercanos durante el colapso, tiende a recuperarse más rápido porque la corregulación está funcionando. El sistema nervioso de los padres ayuda a regular el suyo. A las 5 comienzan la escuela y el niño de 5 años seguro que puede llorar el primer día, lo cual está completamente bien. Es más probable que se involucre con el nuevo entorno para hacer amigos. Acercarse a un maestro cuando necesite ayuda, pero porque el modelo de trabajo interno que llevan dice estoy bien. El mundo es generalmente seguro. Se pueden explorar cosas nuevas. En un 10 están navegando por la complejidad social. Las amistades que se desmoronan, los maestros que son injustos, el fracaso en algo que les importaba. El niño de 10 años, seguro, es más propenso a venir a casa y hablar de ello, no para estar protegido de ello, sino para procesarlo con alguien porque han aprendido que hablar de cosas difíciles ayuda, porque eso fue modelado para ellos desde el principio. A los 15 empujan hacia atrás. Ellos no están de acuerdo.
Buscan su propia vida y esto es justo. Es una tarea de desarrollo adolescente. Las relaciones sanas deben sostener esta dinámica. Aunque los adolescentes cuestionen a sus padres, regresan si hay una base sólida manteniendo la relación, incluso en tensión. Lo suficiente para soportar desacuerdos. Ninguno de estos niños o familias está sin dificultades. Nadie es perfecto. La unión segura no evita las dificultades, pero es una base sólida, un conjunto de herramientas internas que ayudan a enfrentar los retos del crecimiento de manera más llevadera. Así que el apego fomenta hijos dependientes como algunos temen. No, no lo hace. La investigación es clara. La evidencia cubre 6 décadas, múltiples países y miles de familias, y apunta en una dirección. Los niños que son criados con una respuesta emocional consistente, que son sostenidos, vistos, respondidos y permitidos a regresar a una base confiable. Esos niños crecen en adultos que son más independientes, más resilientes, empáticos, éticos y capaces de conectar con intimidad genuina. No puedes darle demasiado amor genuino a un niño, pero puedes darle demasiado poco, y la diferencia se manifiesta inevitablemente en quienes se convierten. El temor a que la cercanía provoque debilidad proviene de un legado de malas teorías, de Watson y otros, arraigado en una visión que malinterpretó las necesidades emocionales como un signo de debilidad. Estamos aquí para ofrecer algo diferente y la ciencia lo respalda. Ahora puedes encontrar el libro Crear con el Corazón en Amazon. Visita nuestro sitio y disfruta del audiolibro de regalo disponible mediante los enlaces proporcionados. La próxima semana vamos a hablar de dónde vino nuestra propia crianza, las cosas que nos enseñaron, las cosas que tuvimos que desaprender, los ciclos que tratamos de romper y los que nos atraparon de todos modos y lo que esperamos que nuestros hijos y nietos lleven a sus propias familias. Gracias por estar aquí.